Continuamos, seguimos en este batiburrillo y como les dije, recibiendo en nuestros estudios, como les dije al comienzo del programa, que hoy hablaríamos también con el segundo teniente alcalde de este municipio de San Bartolomé de Tirajana, concejal de turismo, concejal de urbanismo, entre otras áreas, que son muchas las que están delegadas en don Alejandro Marichal. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estamos, don Alejandro? Pues la verdad que muy preocupado con todo lo que está ocurriendo. Claro. Y preocupado e indignado, honestamente, con todo lo que está ocurriendo y sobre todo con la crisis migratoria, que es lamentable las decisiones que está tomando el gobierno de España, es lamentable la desidia por parte de ellos, el silencio cómplice del gobierno de Canarias, que no pega un golpe sobre la mesa y de una vez por todas, pues tomar decisiones de verdad que solucionen la situación que estamos sufriendo, ¿no? La crisis humanitaria por un lado, la falta de política o de la toma de decisiones para de una vez por todas iniciar las derivaciones a Península, la mala decisión de seguir alojando a las personas migrantes en complejos turísticos, uniendo la crisis migratoria con la crisis turística. Esto no tiene nombre, ¿no? Y es lamentable lo que está ocurriendo y la verdad que tenemos que estar el pueblo canario unido, porque no podemos seguir de esta manera y que nos estén ninguneando continuamente. Luego hablaremos con su presidente, y senador autonómico, don Fernando Clavijo, porque vimos hoy una intervención de precisamente la diputada Ana Oramas, que llamaba hasta que si hace falta en Canarias, pues un partido independentista para que de una vez por todas desde Madrid se nos hiciera caso, ¿no? Este discurso viene ya también a ese enfado que usted nos está diciendo, ¿no? Yo creo que la posición de Coalición Canaria ha sido muy clara en esta cuestión. Sí. En este caso, Ana Oramas, en el Congreso de los Diputados, ha hablado en nombre del partido. Hubo recientemente una ejecutiva nacional para fijar una posición sobre este asunto y exigir con toda la rotundidad que se tomen decisiones al respecto. Quizás no, evidentemente crear un partido independentista no es la solución, pero lo que sí justifica, y yo creo que los oyentes, incluso los que no son nacionalistas, están empezando a entender que no por haber un partido socialista que gobierne en Canarias y otro en España no mejora el trato a Canarias, sino todo lo contrario, nos ningunean mucho más, y por esa razón se justifica que hay un partido nacionalista fuerte en Canarias, fuerte también en Madrid, para que precisamente este tipo de cuestiones que están ocurriendo a día de hoy, pues no ocurran, ¿no? Y no nos ninguneen como nos están haciendo. Recientemente hemos recibido, la semana pasada, la visita de la ministra de Turismo en este municipio de San Bartolomé de Tirajana. Cuénteme, ¿qué posibles acuerdos o qué expectativas tiene para este municipio la ministra o qué le trasladaron ustedes? Bueno, lo que le trasladamos, yo particularmente como el grupo de gobierno en su totalidad y la alcaldesa al frente, pero particularmente yo como concejal del área, lo que le exigimos, primero que haya un plan de ayuda específica, ayuda a nuestros autónomos y a nuestras pymes. Aplaudimos la decisión de prorrogar los ERTE, pero eso tiene que ser extensible también para nuestro sector productivo, para nuestros autónomos y, como decía, nuestras pequeñas y medianas empresas, que a día de hoy siguen sin facturar, llevan ya más de 9 meses sin facturar, y no nos vale los créditos ICO, primero porque muchas de las empresas ni tienen acceso a ese crédito, y no tiene ningún sentido tampoco acogerse a ese crédito quien tenga posibilidades, porque no puede pagar después la cuota del préstamo, porque es que no están facturando. Entonces tiene que haber ayuda a fondo perdido de carácter temporal para poder paliar los efectos de esta crisis económica a nuestros autónomos y a nuestras pymes. Por otro lado, una de las cuestiones que le planteamos fue la de, está pintado en los presupuestos, en el borrador de presupuestos generales del Estado, 650 millones de euros para reactivación turística y unos 33 millones para áreas comerciales, y lo que le pedimos era que nos aclarara pues ese dinero cómo se va a repartir o cuáles van a ser los criterios para poder optar a esa financiación. A día de hoy no nos pudo aclarar cuáles son esos requisitos, porque lo que estamos pidiendo es, primero, debemos saber desde ya cuáles van a ser las condiciones para poder optar a esa financiación cuando se apruebe,
porque no vamos a tener margen si no nos adelantan con la suficiente antelación para presentar los proyectos oportunos, ¿no? Claro, para Eso poder primero. pedirlos, Y lo ¿no? segundo, si esos fondos van a ser con carácter previo y después se justifica el gasto, o al revés, primero tenemos que hacer el gasto desde el municipio y después nos abonan la subvención, ellos, porque ¿no? si es de la segunda forma, es decir, que primero tenemos que asumir el gasto los municipios, es inviable. A día de hoy, los municipios en general y San Bartolomé de Tirajana en particular, no podríamos asumir grandes inversiones si no primero nos llega el dinero, ¿no? Salvo que nos dejen disponer de nuestros remanentes de tesorería. Entonces lo digo muy claro, buenas palabras, pero a día de hoy seguimos sin medidas concretas. Y lo que pedimos es eso, no más compromiso, sino medidas concretas que de verdad redunden en el beneficio y reactivación del sector turístico. Entonces entiendo que todavía ese famoso anuncio de la utilización por parte de los ayuntamientos de esos remanentes y esos superávit no ha llegado, no se ha publicado en el BOE. Ustedes aún no pueden contar pues con ese dinero que tiene San Bartolomé de Tirajana en los bancos. Efectivamente, a día de hoy no se ha publicado ningún decreto que cambie la ley de estabilidad presupuestaria y estabilidad económica, estabilidad financiera, perdón, que se aprobó en su momento. Entonces, como usted muy bien apuntaba, a día de hoy no es una realidad. Entonces, pues seguimos con unos presupuestos ordinarios que no cubren las necesidades ordinarias incluso ya del propio municipio, porque ha caído la recaudación y la única manera de sostener los servicios y de aplicar medidas extraordinarias es que nos dejen disponer de esos remanentes. Así que a día de hoy seguimos tampoco sin medidas concretas al respecto. Pues yo le iba a preguntar que si ha hablado usted del plan de ayudas que se le comentó a la ministra, pero yo le iba a preguntar porque hay muchos ayuntamientos, de momento Santa Lucía de Tirajana, que ha sacado un plan de ayudas a esos pequeños y medianos empresarios del municipio. ¿Esa posibilidad la han contemplado desde el grupo de gobierno, algún tipo de ayuda, partida económica específica para ese sector en el municipio? Nosotros creemos que la mejor fórmula para de verdad ayudar al sector es intentar hacer pues bonificaciones en los impuestos, aplazamiento o exención durante un tiempo determinado, pero para eso tendríamos que poder disponer de esos remanentes, porque es lo que nos ayuda a compensar la pérdida o la caída de recaudación. Si bajamos impuestos, tenemos que compensarlo o enjuagarlo con los remanentes de tesorería para poder seguir cubriendo los servicios ordinarios, porque a día de hoy, sí, lo que ha planteado Santa Lucía está bien, pero son 600.000 euros. Eso realmente... Medio millón de euros. Pues incluso menos, medio millón de euros. Con medio millón de euros aquí en San Bartolomé, seamos honestos, no haríamos absolutamente nada. Nada. Eso sería tirar el dinero. Lo más efectivo es que pues haya una bajada del tipo del IBI o que durante un tiempo incluso haya una exención, bonificaciones o también exención durante el concepto de terraza u otra serie de impuestos municipales, pero para eso tendríamos que poder disponer de nuestros remanentes de tesorería, porque con la caída que ha habido en la recaudación, si bajamos impuestos, pues no podríamos cubrir los servicios ordinarios que tiene San Bartolomé de Tirajana. También habían propuestas de distintos empresarios en las que pedían pues que no aquí en San Bartolomé de Tirajana, sino en general. Lo que pasa que esa potestad, voy a decirlo así, no la tienen ustedes, la de eliminar esos impuestos. Eliminarlos no, porque es una ley estatal. Eso. Y pero lo que sí podemos hacer nosotros dentro de nuestro margen de maniobra es aplicar bonificaciones, bajar el tipo impositivo, eso sí lo podemos hacer, pero como decía, tenemos que también ser realistas y tenemos que procurar que haya una estabilidad presupuestaria y lo más importante, cubrir los servicios ordinarios. Si con la bajada de recaudación que ha habido, si le unimos una bajada de los tipos impositivos, pues no podríamos cubrir los servicios ordinarios. Para eso es necesario poder disponer de nuestros remanentes y compensar sus futuras bajadas de impuestos, ¿no? Y esa es la clave. Por eso insisto, tiene que llegar ese decreto que se anunció ya hace más de un mes, pues sí, y que a día de hoy pues no se ha aprobado nada aún, precisamente para poder hacer medidas extraordinarias que ayuden no solamente a nuestro sector productivo, sino también a nuestras familias. Don Alejandro Marichal, esta semana, concretamente en el día de ayer, realizábamos una entrevista
a un bailarín que participó en los carnavales de Maspalomas, ¿no? Bueno, no sé si llegó a ver también una entrevista que se publicó la pasada semana en un diario de aquí de Gran Canaria. Él estaba reclamando pues el pago del trabajo que había realizado en la época de carnavales, que aún por lo visto esa empresa, la que gestionó toda, organizó y hizo las distintas galas, pues aún no habían recibido el cobro. Tengo que decirle, don Alejandro, que no solo ha sido esta entrevista, sino también nos llegan noticias del municipio de que son muchos los proveedores que están pendientes de cobrar algún tipo de factura con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. ¿Qué pasa? Bueno, con respecto al área de festejos y eventos, nosotros cuando asumimos la concejalía tuvimos que organizar los carnavales, pero es cierto que los organizamos sin disponibilidad presupuestaria para esos carnavales. No tenían una partida. Porque las partidas que ya estaban comprometidas para los carnavales de 2019 del año anterior, que hubo un gasto previo que no se había pagado, y así lo establece las leyes al efecto. Tenemos que ir pagando por orden de entrada de facturas. De entrada de factura. Primero teníamos que cubrir pues todo lo que teníamos pendiente de 2019, que a día de hoy todavía no hemos cubierto todo. Aún no tienen cubierto. No, porque hubo un desfase en el gasto en el año 2019, en la antigua corporación, que pues se vio pues que tuvo que heredar, como es lógico, esos gastos e ir tramitándolos. De hecho, ya hemos tramitado muchos de los pagos, ¿no? El último pago se realizaron hace pocos meses, que fueron 40 expedientes por la revisión de oficio, y tendremos que seguir tramitando el pago de todo lo que tenemos pendiente de 2019, que aún nos queda. Incluso nos está apareciendo ahora facturas del año 2018 y del año 2017, para que se haga una idea. Y la idea precisamente ahora, en lo que queda de año y 2021, seguir pagando y tramitando todo lo que se adeuda en materia de festejos y eventos. ¿Qué mensaje lanzamos entonces a esta El mensaje es muy claro. persona? Seguirá pagando según haya disponibilidad presupuestaria. Esa es la razón principal. Y que lo importante, y eso es fácilmente contrastable, es que hemos ido pagando todo de forma progresiva todas las deudas que ustedes heredaron, digámoslo así. Todas las deudas que hemos heredado, y vamos a seguir pagándolas, el compromiso. Lamentablemente. ¿Y por qué tan despacio, don Alejandro? Porque claro, nos encontramos... Tan despacio, primero porque no hay disponibilidad presupuestaria. Únicamente. Claro, entonces si tienes comprometido el gasto para lo que se realizó en 2019, no puedes pagarlo en 2020. Primero tienes que el dinero que hay, que el dinero no es infinito, es finito, tiene el presupuesto de festejos y eventos son 600.000 euros, pues esos 600.000 euros se han comprometido para pagar los 2019, cuando hubo un gasto de 900.000 euros, casi 1 millón de euros. ¿En festejos? En el año 2019. Entonces, cuando hemos tramitado ya el pago de casi unos 600.000 euros, nos queda por pagar de 2019 unos 300.000 euros, y cuando resolvamos esos expedientes que se están tramitando el pago de los mismos, 2021 volveremos a tener disponibilidad presupuestaria, otra vez 600.000 euros, para seguir pagando, ahora esta vez, lo de 2020. ¿Gasta en festejos mucho el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana? Gastaba mucho. Gastaba mucho el Ayuntamiento, y, bueno, ahora nosotros nos ha tocado gestionar eso, no nos estamos quejando, hay que hacerlo, para eso estamos aquí, pero esta es la realidad, yo no puedo mentir a nadie. Nos hemos encontrado una deuda bastante elevada por encima de lo presupuestado, y eso hay que resolverlo. Hay que pagar también a esos proveedores del año 2019, y los de 2020 hemos pagado también mucho, y durante lo que queda 2020 y 2021 seguiremos pagando. Entonces me imagino que son muchos los que se acercan hasta ese ayuntamiento precisamente reclamando deudas al ayuntamiento. Sí, y muchos. Además de esto, nosotros cuando entramos y tenemos que ir resolviéndolo nosotros, eso ya nos corresponde a nosotros, pues muchas de ustedes dicen, ¿por qué tarda? Primero porque no hay disponibilidad presupuestaria, y por otro lado porque la mayoría de contrataciones se hacían de manera irregular, no por un procedimiento ordinario de contratación. Cuando eso es así, la Administración se tiene que iniciar un procedimiento extraordinario de revisión de oficio, que ralentiza mucho más el pago.
porque requiere más fiscalización por las partes, y eso es lo que ralentiza más el pago, unido, insisto, a que primero tenemos que ir pagando por orden de entrada, y tenemos especialmente el año 2019, como decía, pues que cubrir todos esos gastos que se realizaron por encima del presupuesto. Nos dicen mediante por WhatsApp, le voy a preguntar al concejal, hay gente que sí cobró San Juan de este año, esa factura no es anterior, es de este año. Nos correcto, dicen. Hemos ido también pagando factura de 2020. Ajá. Porque todo depende de la, por ejemplo, en ese caso de San Juan, ¿Sí? ya eso lo hicimos gobernando nosotros, y ahí sí hicimos un RC previo para poder sacar adelante. Una reserva de crédito. Una reserva de crédito para pagarlo. poder sacar adelante. Por eso se pagó. Pero lo que le estoy tratando de decir es que en el año 2019, que ahí no estábamos nosotros, sí, se contraían muchos compromisos, ni siquiera con una reserva de crédito. Al no haber reserva de crédito, no hay una disponibilidad presupuestaria para poder pagarlo. Bueno, espero que haya aclarado ya las dudas, no tengo más WhatsApp, o sea, espero que haya aclarado las dudas de esa gente que nos hacían llegar. Vamos a verla, desde la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo consideran que sin test de antígenos no habrá turismo en Canarias. ¿Qué me dice el concejal? Comparto esa afirmación porque sí es cierto que los test PCR primero son muy caros en los países de origen. Además requieren 72 horas de antelación. Está ocurriendo en los países de origen que solicitan con sus propios centros médicos la realización de ese test y le dan cita a veces en ciertas fechas que no coincide con el vuelo. Podrían llegar que cuando van a coger el vuelo ya han pasado más de 72 horas, así que tendrían que volver a hacérselo. Entonces el test PCR es mucho más complejo que el test de antígeno, que también es igual de efectivo y no requiere tanto tiempo para una prueba prácticamente automática, ¿no? Por eso comparto ese comunicado de la Federación de Hostelería, que es mejor apostar por el test de antígeno porque es mucho más rápido realizar el mismo, es mucho más barato y no encarece tampoco tanto el coste ya del viaje que le supone a un turista viajar a Canarias. Si le sumamos que de media son 100 y pico euros en los países de origen hacer un test PCR por cada persona, si viajan una familia de 5 miembros, pues se tienen que gastar casi 600, 700 euros más solamente para hacerse el test. Por esa razón, con buen criterio, está diciendo la Federación que ese no es el camino es apostar por el test de antígeno. Antes hablábamos con unos vecinos y un representante de una plataforma, no de aquí de San Bartolomé de Tirajana, sino de Mogán, y él comentaba, dice, hombre, es que los test estos les salen muy caros a los turistas, y esto puede, pues el viaje más lo que le sale el test, que el turista se eche para atrás. ¿Cuál es la opinión? ¿Esto quién lo debe de pagar? ¿El turista? No, como está a día de hoy es el turista, y es lo que le estaba comentando ahora mismo, ¿no? El turista, esto sin duda. Desmotiva el que un turista pues piense viajar a Canarias, porque sí, primero por la complejidad, porque insisto, que requiere que ese test como máximo tiene que estar hecho con 72 horas de antelación mínimo antes de coger el vuelo. Y eso es difícil a veces de conjugar en la práctica, no es poco operativo, pero además es mucho más costoso que el test de antígeno. Así que yo coincido también con la afirmación que está haciendo esa asociación que usted comenta, porque es verdad, complica desde un punto de vista operativo y desde el punto de vista económico que un turista se piense viajar a Canarias. Don Alejandro Marichal, también nos comunicaban que ahora mismo la imagen que se está dando de Canarias en estos países emisores nuestros de turismo es de esos inmigrantes en los distintos hoteles. La opinión, bueno, ya la hemos oído en otras ocasiones, pero debido también a lo que ha pasado en esta última semana y en el día de ayer, y viendo porque los que salieron ayer del muelle de Arguineguín, no sé si lo sabe el concejal, están aquí en Soneland, en Soneland. Yo honestamente no doy crédito a lo que está ocurriendo. ¿Sí? Esto es lamentable, lo que estaba apuntando al principio de la entrevista. ¿Se les avisó a ustedes algo? No, para nada, ¿no? Ni de hecho se le avisó a la propia alcaldesa de Mogán, que además cierro fila totalmente con las reivindicaciones. ¿De acuerdo con la actuación que también hizo la alcaldesa? Por supuesto que sí. Cierro filas totalmente con lo que está reivindicando
y en este caso personalmente yo creo que también el resto de miembros del grupo de gobierno cerramos fila con las reivindicaciones de la alcaldesa y tenemos que además el resto de administraciones, no solamente Ayuntamiento de San Bartolomé, Ayuntamiento de Mogán, sino también Cabildo y Gobierno de Canarias, debemos exigir, no pedir, no solicitar, exigir que se tomen medidas cuanto antes. Esto es lamentable y están creando el polvorín perfecto para que haya una crisis social. Así que tenemos que una vez por todas exigirle al Estado español que hayan derivaciones a penínsulas, que haya repatriaciones a sus países de origen, y no podemos estar consintiendo que nos estén ninguneando como lo están haciendo. Bueno, Maspalomas, recientemente recibíamos un comunicado desde su área. Maspalomas se posiciona en el plan de recuperación turística. La alianza con los distintos municipios turísticos sería una gran oportunidad para reposicionar los destinos pioneros, pues como es este San Bartolomé de Tirajana. Hay unión entre los distintos municipios turísticos de Canarias, al final, en el archipiélago, y todos con una misma demanda, don Alejandro. Sí, bueno, en este caso en concreto, esa nota de prensa surge de una reunión, no de los municipios de Canarias, sino de los 8 municipios turísticos más importantes de España. Y ahí tuvimos una reunión en la que preparamos un plan de trabajo y una serie de medidas que vamos a solicitar a la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España, porque, bueno, para quien no lo sepa, Europa está trabajando en los fondos de recuperación. Esos fondos de recuperación que van a ir para el Estado español son 140.000 millones, 70.000 millones a fondo perdido. De esos 70.000 millones se van a repartir para 3 grandes ejes: la transformación ecológica, la transformación digital y la competitividad empresarial. Pero precisamente por la visita que tuvimos con la ministra de Turismo, que no nos supo adelantar cuáles van a ser los criterios exactos para conceder esos fondos y no nos coja aquí a pie cambiado, por lo que hemos acordado a estos municipios turísticos más importantes de España, donde está San Bartolomé de Tirajana, es mantener contacto continuo y una orden y un plan de trabajo directamente con el Ministerio para que nos adelanten la información y los requisitos que son necesarios para poder optar a esos fondos de recuperación, y que no ocurra que cuando se abra el plazo, las líneas de subvención, pues aquí no tengamos proyectos. Entonces hemos utilizado esta Asociación de Municipios Turísticos de Sol y Playa precisamente para hacer un pequeño lobby, porque estamos los más importantes de España, claro, y tener información de primera mano, ¿no? Y la idea ahora es prepararnos para todos esos fondos que van a venir. De esos 70.000 millones, unos 1.800 millones van a venir para Canarias, supuestamente, y tenemos que adelantarnos y hacer nuestros deberes desde ya. La ministra dijo, si mal no recuerdo, y corríjame usted si me equivoco, que ya casi había 3 millones destinados a Canarias precisamente para el turismo. No, bueno, esos realmente son 20 millones los que se han pintado en los presupuestos. Esos 20 millones van a ir directamente para la comunidad autónoma, no es para los municipios, y la comunidad autónoma a su vez la que tendrá que después también sacar unas bases de cómo se va a repartir ese dinero o cuáles son los proyectos o criterios para optar a esos 20 millones de euros. Pero eso es el chocolate del loro, si me permite la expresión, porque lo más importante son los 1.800 millones que van a venir por el Fondo de Recuperación o el Fondo de Recuperación Europeo. Y ahí es donde tenemos que, San Bartolomé de Tirajana, posicionarnos bien, porque si podemos destinar o presentar muchos proyectos que además van a ser más puntuables si lo hacemos en colaboración con el sector privado o incluso con otras administraciones. Por eso estamos también en continua colaboración con el Ayuntamiento de Mogán, que tiene más opciones si presentamos proyectos comunes que vayan de la mano, insisto, con otras administraciones o con el sector privado. Pues ahora hay que ir trabajando en eso, como decía, para hacer nuestros deberes desde ya, y cuando se abra el plazo para presentar los proyectos, pues los tengamos más que trabajados y sean proyectos que tengan muchas opciones de poder optar a esos fondos. Bueno, recordamos que estamos hablando con el segundo teniente alcalde del municipio de San Bartolomé de Tirajana, don Alejandro Marichal. Bueno, entre oficinas, reuniones, presentación de proyectos, le da tiempo a usted para visitar a los vecinos también. Recientemente creo que han estado por distintos núcleos del municipio. ¿Qué le trasladan esos vecinos, don Alejandro? Bueno, la última visita que hemos hecho es a Lomo de Taidía y nos están
bueno, yo destacaría dos cuestiones que son fundamentales, ¿no? Primero, la falta de agua en nuestras presas, y eso está provocando que hay interrupciones en el suministro de agua, y es necesario, nos plantea la necesidad de que el agua desalada que llega a Tunta, Tirajana, pues tirar tuberías y que llegue al resto de barrios de las medianías, precisamente para que no haya cortes de suministro de agua, que es lamentable que en el pleno siglo XXI, porque tengamos que estar esperando a que llueva, sí, para poder garantizar el riego o el suministro de agua en todo nuestro municipio, ¿no? Entonces es una reivindicación, la verdad, de ley, y habrá que trabajar de la mano de todo el grupo de gobierno para poder solucionar esto con una demanda justa de ley, y que es lamentable que a día de hoy pues no tengan garantizado el suministro de agua. Y por otro lado, el tema del alumbrado. Lo que más insisten es el problema también del alumbrado público. Muchas farolas ya son muy antiguas, entonces no existe repuesto de bombillas para esas farolas porque están descatalogadas. Entonces ahí está trabajando ciegas, ¿no? A través de la mancomunidad de medianía, pues la concejala Pino Dolores y también el compañero Samuel, junto al resto de municipios que forman parte de esa mancomunidad, están trabajando en un proyecto que esperemos que en breve se saque a licitación pública para renovar todo el alumbrado público en nuestras medianías, y de esa manera pues atender una de las reivindicaciones históricas de nuestras medianías. Es increíble, ¿no? Porque siempre hablamos de San Bartolomé de Tirajana y a lo mejor todo el mundo pone el foco en lo que es la costa, esos hoteles y los distintos puntos, pero este municipio es muy extenso, y yo recuerdo, hay puntos en este municipio que ni siquiera tienen la canalización todavía. Así estamos, en pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI, ¿no? Esa es la realidad. Y bueno, tenemos muchos deberes que hacer. Ahí está. Y ahora pues lo que toca es trabajar. Precisamente, como le decía, parece que es tonto, pero este trabajo previo, estas reuniones que estamos teniendo con otros municipios turísticos, nos da mucha información de primera mano. Tenemos contacto directamente con el ministerio, sabemos por dónde van a ir los tiros, y hay que ir trabajando en los proyectos. Precisamente para cuando lleguen esos fondos, pues por ejemplo podríamos pues acometer muchas obras que son necesarias para cubrir necesidades históricas que tenemos en San Bartolomé de Tirajana. Pues don Alejandro Marichal, muchísimas gracias. Me gustaría seguir hablando con usted, pero ya hoy voy más que atrasada, y como le dije, ya tenemos todavía una entrevista pendiente con don Fernando Clavijo y no quiero dejarlo a la espera. Muchísimas gracias nuevamente por haber acudido hasta nuestros estudios, siempre está cuando se le llama, y seguimos en contacto, y como vecina además de este municipio de San Bartolomé, sigan ustedes trabajando. Muchísimas gracias y buen día. Saludos.